Estamos conversando con mi hermano Jonathan acerca de este tema de lo que es la personería jurídica de iglesias, ¿ya? Y por qué la personería jurídica de iglesias, ¿ya?, se contrapone en contra de lo que es la palabra del Señor. Hola Jonathan, entonces como te explicaba, vamos a grabar esto ya para el beneficio de otros hermanos creyentes. ¿Qué preguntas tendrías tú, hermano Jonathan, con respecto a la personería jurídica? Hola hermano, buenas noches. Mire, mi primera pregunta y la duda que uno tiene, ¿realmente corresponde estar en una iglesia con persona jurídica? Yo, y también, bueno, si la iglesia es del mensaje también y está con persona jurídica, ahí está una confusión más o menos que uno tiene. Ya, te explico un poquito. Todas las iglesias denominacionales tienen personería jurídica. Lo primero que todo que uno tiene que entender, un grupo cristiano en nuestro país, Chile, no necesita personería jurídica de iglesias, ya, para poder funcionar, para poder congregarse, digamos, para poder adorar al Señor, para poder predicar la palabra. Y eso está escrito, digamos, está en la ley chilena, digamos, creo que es la ley 19.638. Si tú la lees, o cualquiera la lee, el primer artículo dice eso, que Chile es un estado soberano, donde hay libertad de culto, y toda persona acá en Chile, como hay libertad de culto, libertad de religión, se puede expresar con plena libertad, digamos, y adorar al Señor, siempre que, ¿cómo se llama?, lo que crean las personas o lo que expresen las personas no contravenga las buenas costumbres y la moral. Esa es la única cosa. Y más abajo en esa ley, en la ley 19.638, mucho más abajo, creo que el artículo 6 o 7 por ahí, dice, pero aquellos grupos religiosos que deseen tener personería jurídica de iglesia para ser reconocidas por el Estado como una iglesia, deben hacer lo siguiente, y aquí viene lo que es peligroso y lo que yo no comparto, ¿ya? Entonces, pero la primera cosa es entender que toda congregación, todo grupo religioso acá en Chile, hasta la fecha, nos podemos reunir sin ningún problema, tener una reunión chica o una reunión grande, eso está, digamos, autorizado, digamos, por el Estado chileno, ya que uno pueda congregarse, reunirse, no importa si es un grupo pequeño de 100 personas o 500 o 1000 personas o más, ya existe esa libertad de culto. Entonces, y ahora lo segundo, Correcto. lo que estaba diciendo, los grupos que deseen ser reconocidos por el Estado como una iglesia, entonces ellos pueden solicitar este beneficio, que hasta por ahí nomás, el beneficio de la personería jurídica. Digo beneficio porque la verdad que el Estado apoya a todas estas congregaciones con personería jurídica, las apoya en el tema monetario, ¿ya? Después quizás podríamos desglosar eso un poquito. Pero lo importante, hermano Jonathan, es que la personería jurídica, si alguno de nosotros, un grupo de creyentes del mensaje, ¿ya?, quisiéramos solicitarla, nos meteríamos en el siguiente enredo. Y el enredo es el siguiente. La ley dice que lo primero que se debe hacer es constituir una mesa directiva. Y en esa mesa directiva tiene que haber un presidente, ¿ya? Un presidente es decir, una cabeza. Un presidente es una cabeza, así como el presidente de Chile se supone que es la cabeza de Chile, pero un presidente es la cabeza, ¿ya? Entonces, para solicitar la personería jurídica, el primer requisito es constituir una mesa directiva con un presidente. Ya eso de ser un presidente va en contra de la palabra del Señor, ¿ya? Va en contra de la palabra del Señor. Voy a estar repitiendo esto porque es muy importante. Porque en el cuerpo de Cristo, la verdad, todos son iguales.
¿ya? No hay ninguno que sea más que el otro. El concepto un presidente es un concepto mundano, es un concepto, digamos, laico, por así decirlo, es un concepto que emplea el mundo, pero que no se emplea en las escrituras, porque la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia también nos enseña que Jesús dijo, y no querráis ser llamados rabí, porque uno es el rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, la verdad, Jonathan, que en el cuerpo de Cristo no podemos poner hombres sobre hombres, porque eso, te lo voy a explicar en un ratito más, se llama nicolaísmo. Y en el mensaje hay nicolaísmo. En toda organización religiosa, como ponen a hombres por encima de hombres, se filtra este espíritu que se llama el espíritu nicolaíta, ¿ya? Pero bueno, entonces ya al tener una mesa directiva con un presidente, ya eso es fuera de la palabra, ya eso está fuera de la palabra. Entonces, pero eso no es todo, porque esta mesa directiva, fuera de tener un presidente, tiene que tener los directores, ¿ya? La ley dice que tanto el presidente como los directivos de esta mesa directiva, de esta futura organización, no pueden tener ningún antecedente delictivo, tienen que tener una página limpia, ya social, ningún antecedente penal o delictivo. Y bueno, ¿y qué tiene que hacer ese presidente con esa mesa directiva? Tienen que redactar, y aquí viene lo peligroso, hermano Jonathan, tienen que redactar los estatutos de la organización religiosa. Entonces, eso que el gobierno ya le indique a grupos de creyentes que redacten estatutos, eso es sinónimo de redactar credos, credos. Y la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros en el mensaje no tenemos credos, no podemos porque Dios nos prohíbe añadirle a la palabra o quitarle a la palabra. Eso está en el libro Revelación 28:19. Jesús dijo, yo protesto a todo aquel que le añade o le quita a las palabras de la profecía de este libro. Si le añade, Dios añadirá las plagas, y si le quita, Dios quitará toda su parte, bueno, etc. Entonces, el creyente no puede añadirle a la palabra de Dios, a la Biblia, nada, ni quitarle, ni añadirle, ni quitarle, ni menos tampoco interpretarla, ya porque creo que ahí no sé si en primero o segundo de Pedro, dice que la palabra no es de interpretación privada, particular o privada, ¿ya? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? La ley le exige a ese presidente y a esos directivos ya a redactar los estatutos de la congregación o de la futura iglesia o de la futura organización religiosa. Entonces, en la redacción de los estatutos es sinónimo de redactar credos y dogmas, porque te aseguro que todos los estatutos de la iglesia, por ejemplo, bautista, se contraponen con los otros estatutos de los episcopales, de los luteranos, son todos estatutos o dogmas o credos redactados por el hombre. ¿Te fijas? Y es por eso que hay tanta división denominacional o división, y también en el mensaje. Por el mensaje hay varias líneas también, ¿ya? Quizá un ratito más me refiero a eso. Entonces, redacción de estatutos, no. Para la novia de Jesucristo, ella no va a añadir ni quitar a la palabra del Señor, menos a redactar estatutos. Entonces, bueno, en las organizaciones, en las denominaciones, el hombre es osado y se atreve a redactar estatutos. Ya. Entonces, la ley dice que tienen que redactar estos credos o estos estatutos de la iglesia, perdón, pero también dice que deben establecer la jerarquía. Para solicitar la personería jurídica, tú tienes que redactar los estatutos de la iglesia, estoy repitiendo, o los credos, pero también tienes que
declarar o redactar una jerarquía. Una jerarquía significa que un hombre es mayor que otro. Por ejemplo, en el sistema católico romano, ¿cierto? La cabeza de todo ese sistema es un papa. Eso es una invención de hombre, porque la Biblia no habla jamás de un papa, que un hombre sea elevado a la categoría universal de un santo padre, un papa que tiene a su cargo cardenales, que es otro grado jerárquico, y a su vez tenga a su cargo a los obispos y después los sacerdotes, y etcétera. Entonces, no. La organización católica romana nos muestra ese error, ese tremendo error de redactar jerarquías, ¿ya? El sistema protestante o evangélico también se pegó, se copió, ¿ya?, del sistema católico romano de jerarquía, de tener un sacerdote, de tener obispo, de tener cardenales y de tener un papa, ¿ya?, que es la expresión máxima de lo que es el nicolaísmo. Ya el nicolaísmo es eso, hombres sobre hombres, ¿ya? El hombre guiando al hombre, el hombre enseñoreándose del hombre. Eso es nicolaísmo y Dios aborrece el nicolaísmo, ¿ya? El hermano Branham dijo que Dios aborrece a los nicolaitas y todo verdadero creyente los aborrecerá también, ¿ya? Entonces esto, que en el mensaje, hermanos, estén hermanos, pastores redactando credo, estatuto y declarando también jerarquías que un hombre es más que otro hombre, entonces eso yo no lo acepto, lo combato, la verdad, porque es antipalabra. Y yo conversando con un precioso amigo, un precioso hermano, yo no sabía que él estaba organizado, ya. Bueno, conversamos este tema, yo fui a su iglesia, estuve allí compartiendo la palabra, pero en un compañerismo que tuvimos se declaró que ellos tenían esta personería jurídica. Yo la verdad que lo sentí muchísimo y bueno, y le empecé a explicar esto mismo, le empecé a explicar y ese pastor, ese hermano que es un buen hermano, pero está engañado con este tema de la personería jurídica, ya él me dijo esto, porque yo estaba hablando de que el presidente de la mesa, de esa corporación, ¿ya? Generalmente es el pastor, y ese pastor ante los ojos del gobierno llega a ser un obispo que el gobierno o el Estado, como no entiende las cosas espirituales, el Estado cree en el tema de la jerarquía, porque conoce lo que es un papa, lo que son cardenales, lo que son obispos. O sea, el Estado, los estados de las naciones entienden muy bien eso. Entonces, aquel pastor, digamos, humilde pastorcito que está pidiendo una personería jurídica y que a la vez es el presidente de la mesa directiva, ya el Estado le otorga el título de obispo. Obispo. Y no lo ve como un simple pastor, sino lo ve como un obispo y como el fundador de una nueva organización, de una nueva iglesia, de una nueva organización como los metodistas, como los pentecostales, como las asambleas de Dios, como los episcopales, como los testigos de Jehová. Todas esas son organizaciones que tienen sus estatutos, que tienen su presidente, la mesa directiva, que tienen su directivo, que tienen su redacción de credo, estatuto y tienen su jerarquía. Entonces eso, hermano mío, mira, voy a llegar hasta el final, un poquito. Entonces Dios aborrece eso, las jerarquías. Dios, eso es antipalabra. ¿Por qué razón? Porque, repito, Jesucristo en una ocasión, él se volteó y le dijo a sus discípulos, ¿qué están ustedes discutiendo? Y lo que estaban discutiendo ellos era que en el reino, ¿quién iba a ser el mayor que el otro? Entonces el Señor los reprendió, la verdad, y le dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea el siervo de todos. Y él lo explicó y dijo, porque el Hijo del Hombre vino para servir. Entonces, pero estos dignatarios, estos obispos, estos superintendentes de iglesia, estos cardenales y estos papas, ellos son servidos. Son gente que no sirven, o sea, hacen toda la, digamos, yo diría,
bueno, a ver, todo este show, digamos, de que son siervos de Dios, pero no son siervos de Cristo. Ya, yo lo voy a decir claramente, el Papa no es un siervo de Cristo, no, no. ¿Por qué? Porque tienen dogmas, tradiciones, credo, jerarquía, y eso es antibiblia, es antiescritura, es anticristo. Entonces, bueno, eso es. Entonces, el hermano este pastor me dijo, no hermano, la verdad que a mí cuando yo estaba solicitando esta personalidad jurídica, me ofrecieron, sí, me ofrecieron si yo quería ser obispo, ¿ya? Pero yo dije que no, que yo quería ser un pastor nomás, un simple pastor. Entonces, hermano, pero ese es un engaño, es un engaño. Entonces, bueno, entonces, repito, para ir, digamos, estructurando la respuesta. Para solicitar la personería jurídica se tiene que constituir una mesa directiva con una cabeza que un presidente, eso ya está mal. Esa mesa directiva con el presidente tienen que redactar, estoy repitiendo, tienen que redactar estatutos o credos y tienen también que redactar jerarquías, donde el presidente de la corporación llega a ser un obispo. Si yo no me equivoco, hermano, acá en Chile nosotros tenemos varios obispos en el mensaje. ¿Por qué obispo? Los hermanos no conocen esto porque no se han metido a fondo. Los hermanos creen que son simples pastores, pero ante el Estado son obispos. Tienen un grado jerárquico otorgado por el Estado. ¿Ya? Yo eso lo considero, pero completamente insano espiritualmente hablando. Bueno, entonces, pero tenemos obispos. Yo conversé una vez con un pastor del sur, que tenía una personería jurídica con otros dos pastores. Pero él me dijo, yo le expliqué todo este enredo, no lo entendió bien, no lo entendió, ¿ya? Y él dijo, sí, yo voy a deshacer mi personería, esta personería jurídica que tengo con estos otros pastores, y lo que realmente le incomodaba a él, que uno de esos otros pastores hacía la cabeza de ellos, ¿ya? Actuaba como la cabeza, entonces no le gustaba a este hermano que otro pastor fuera su cabeza, como su obispo. Entonces él dijo sencillamente, no, me dijo, yo voy a sacar mi propia personería jurídica, y porque, bueno, pero en el fondo era eso. Ya estaba viendo que fuera la palabra que un pastor esté sobre otro pastor. Y acá en el mensaje sucede eso, hay pastores que ponen a pastores y esos mismos pastores sacan a pastores. Bueno, eso es antiescritural porque a ver, todos estos oficios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el hombre nace con ese llamado, ¿ya? Un apóstol nace con el llamado apostólico, ¿ya? O de ser un misionero, un profeta que es un predicador, dijo el hermano Branham, nace predicador, pero con el tiempo Dios va, digamos, desarrollando ese don, ya de lo que es la predicación o profetizar. Los evangelistas nacen evangelistas, el pastor también nace pastor y los maestros nacen, vienen con el equipo por dentro. Bueno, entonces eso. Y no solamente eso, hermano Jonathan, fíjate, de redactar estatutos y declarar jerarquías, sino que también la ley dice que para obtener la personería jurídica, ya, uno tiene que ponerse un nombre, la iglesia, esa futura congregación, ya para recibir la personería jurídica tiene que tener un nombre, así como un nombre de los nombres que conocemos, denominacionales, bautista, metodista, adventista, presbiteriano, esos son nombres denominacionales. Entonces, cualquiera que solicita la personería jurídica en el mensaje o fuera del mensaje, da lo mismo, llega a ser una denominación, porque el Estado lo nombra de esa manera. Y ese nombre que se pone ese grupo religioso que está solicitando la personería jurídica, ese nombre, dice la ley, ese nombre de esta iglesia, esa futura iglesia o esa futura, bueno, denominación no puede tener ninguna consonancia fonética con ningún otro nombre de otras iglesias, ¿ya?
Por ejemplo, si algún grupo se pone pentecostal, Iglesia Pentecostal de Chile, no, porque ese nombre ya está ocupado. O si algún otro se pone Iglesia Bautista por el bautismo en agua, ya Iglesia Bautista tampoco puede ser porque ese nombre ya está ocupado. O Iglesia Católica Apostólica Romana tampoco, porque ya hay una... Entonces ese es el tema. Entonces, el nombre que se ponga a ese grupo que está solicitando la personería jurídica no puede tener consonancia fonética con ningún otro nombre, o sea, no se puede parecer. Y dice la ley, y si hubiese consonancia fonética, le tienen que pedir a esa otra denominación un permiso notarial para poder funcionar con ese nombre, ¿ya? Entonces, fíjate, se ponen un nombre denominacional. Los hermanos que tienen personería jurídica tienen un nombre denominacional, un nombre de denominación. No importa que se pongan los iluminados de Peñalolén, por ejemplo, o se pueden colocar iglesia, la perfección de la piedra de corona, por ejemplo, o se pueden colocar la iglesia de los 7 truenos revelados del tiempo del fin. Se pueden colocar cualquier nombre si no interesa eso, pero esos nombres llegan a ser nombres denominacionales. Y Dios aborrece eso porque la Biblia dice esto. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso lo enseñó el hermano Branham. Cuando él preguntaba, hermano, ¿es usted cristiano? Entonces, bueno, y le respondían, sí, hermano, yo soy bautista. No, pero esa no es la respuesta a la pregunta. La respuesta es si es cristiano. Entonces, en otras ocasiones, claro, respondían, déjeme decirle a usted, señor, que yo soy luterano. Pero eso no, a ver, ser luterano o presbiteriano, eso no implica cristianismo, porque eso es una denominación. Ahora, yo no niego que dentro de esos grupos organizados denominacionales existan hijos de Dios o creyentes. Yo creo que están también allí, porque la profecía dice eso, que Dios en el tiempo del fin, cuando este último papa, cierto, se ha traído de los Estados Unidos, que ya ocurrió, ya esa fue una profecía cumplida, ¿ya? Entonces, los verdaderos cristianos que están en esas organizaciones ya van a salir de esos sistemas organizados, porque la Biblia dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, hay un llamado de la palabra, de la voz de Dios, para que salgan de todo sistema organizado. No importa cuál nombre sea, ¿ya? Entonces, eso, y ese nombre denominacional que exige, que es requisito para tener la personería jurídica, ese nombre tiene que ser puesto a la entrada de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno recibe toda esta solicitud para solicitar la personería jurídica y entonces los abogados del Ministerio del Interior, de Justicia creo, o el Ministerio del Interior, ellos tienen un plazo de 90 días para responder. Entonces los abogados, ¿cierto?, conforme a la ley, tienen que chequear si el presidente y los que pertenecen a la mesa directiva de esa organización tienen algún antecedente penal. Ya, si no tienen antecedente penal, le dan un visto bueno. Después ellos tienen que ver la redacción de los estatutos de la iglesia. Y la verdad que los abogados le da lo mismo cuáles sean estos estatutos, porque ellos no están interesados en eso. Pueden redactar cualquier estatuto, ¿ya? Sí, tienen que verificar que estén redactados los estatutos, tienen que verificar que esté, digamos, declarada la jerarquía de la iglesia, cuál es el obispo, el pastor, los ujieres, los diáconos y todo eso. Y entonces darle el visto bueno. Y también que, ¿cómo se llama? Que el nombre que se ponga a esta nueva corporación o esta nueva organización religiosa no tenga, como te explicaba recién, ninguna consonancia fonética con ninguna. Bueno, y si todo eso está bien, le dan el visto bueno y le dan, fíjate en esto, hermano Jonathan, le dan un número, y ese número por ley tienen que exhibirlo en el frontis del edificio.
ese número que le otorgan de personalidad jurídica de iglesia reconocida por el Estado tiene que ser vista, digamos, en el frontis del edificio, ¿ya? Los hermanos en el mensaje, como no sé por qué, no lo hacen, es decir, están desobedeciendo la ley de colocar el nombre de la iglesia en el frontis del edificio y el número de la personería jurídica. Entonces, claro, los pastores son un poquito vivos, por así decirlo, no lo ponen porque saben que los hermanos eso va a causar disturbio, va a causar problemas y los hermanos van a empezar a preguntar. Bueno, entonces, ¿por qué también es, y eso es un pecado ser numerado? Porque la Biblia dice de Israel, Dios dijo de Israel, he aquí un pueblo que habita confiadamente, el cual no será contado o numerado entre los gentiles. Entonces el tipo bíblico lo tenemos allá en Israel, en el tiempo de Balaam, que Balaam lo iba a maldecir, pero Dios cambió la maldición en bendición, ¿ya? Y el Espíritu de Dios habló, profetizó a través de Balaam y dijo, he aquí un pueblo que habita confiadamente, el cual no será numerado o contado entre los gentiles. Entonces, como el diablo está detrás de todo este tema de organizar a la iglesia, al Dios viviente, de colocar jerarquía, de colocarse nombres denominacionales, ya, y de recibir un número, porque Satán está detrás de todo eso. Yo digo con toda claridad, hermanito Jonathan, el pastor que no vea eso no tiene ningún llamado al pastorado para mí. Puede conocerse el mensaje al revés, al derecho, puede predicar los 7 truenos, puede tener, digamos, conocimiento, no sabiduría, sino conocimiento de hombre. Como se predica, cualquiera puede predicar 6 sellos en el mensaje, pero predicar el 7º sello es una vida, porque el 7º sello es la venida secreta del Señor, donde la palabra se hace carne en el creyente, ¿ya? Porque tú sabes eso, hermano Jonathan, yo creo que tú sabes eso, que Jesucristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, ahora en el tiempo del fin, la iglesia y Jesucristo llegan a ser una misma cosa, ¿ya? Cristo y su esposa se casan. El mensaje del tiempo del fin es matrimonio, es casamiento. Ahí está en Apocalipsis 22, 18. ¿Ya? Y el espíritu y la esposa dicen ven, ya están unidos. Y la única forma de unirse, hermanito Jonathan, es por la palabra. La palabra de Dios nos une, porque por eso el profeta dijo que el creyente, a medida que recibe la palabra, se convierte en la palabra, ¿ya? Y el esposo también ha sido ya revelado, nuestro esposo que es Cristo, nuestro esposo es la palabra revelada. Entonces por eso es que el diablo lucha por meter estas cuñas, hermano Jonathan, por meter estas cuñas y hacer que los pastores se desvíen. ¿Y cuál es la trampa de Satanás para los pastores? ¿Ya? La trampa es la popularidad y la fama, porque los beneficios que recibe un pastor por tener la personalidad jurídica son varios. Tiene salud para él, para su familia, para sus hijos, ¿cierto? Pero también tiene apoyo por parte del Estado para recibir cosas de afuera, para romper filas, por ejemplo, para visitar las cárceles, para salir fuera del país. Pero el hermano Branham dijo, tenía Juan el Bautista un carnet, ¿ya? O una credencial eclesiástica. Y el hermano Branham dice, pregúntelo usted mismo a Juan. Y ahí da la respuesta y dice que Juan dijo, ¿y qué es eso? Juan el Bautista, ¿qué es eso? Yo no tengo esas cosas, dijo él, pero una sola cosa sí tengo. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. Entonces eso, hermanito Jonathan, Dios, no yo. El mensaje condena la personería jurídica. Y una cosita más, ya, la personería jurídica solo es un beneficio no para la iglesia, hermano, es para el pastor. Ya, repito que él recibe, fíjate, el honor,
el honor del Estado de ser reconocido como un ministro de Jesucristo, del Evangelio, fundador de una iglesia, ¿ya? Y bueno, como el otro día hace un tiempo atrás, vi un pastor que conversamos con él, pero bueno, no entiende estas cosas y él se estaba acordando en su predicación de cómo había redactado todos esos credos, digamos, los estatutos de la iglesia y cómo había hecho esas cosas tantos años atrás, siendo él un hombre sencillo de campo, sin letra. Entonces, pero por supuesto yo decía, si le ayudó la ley, los abogados le pusieron todo en bandeja para que redactara lo que él quisiera. Bueno, pero él se estaba jactando en el fondo de que Dios lo había ayudado a redactar esos estatutos. Eso es falso. Dios no va a ayudar a nadie a redactar estatutos, ni menos a hacer jerarquía dentro de los hermanos y de creerse uno más que el otro, ni menos ponerse un nombre denominacional y formar una organización. Entonces, la personería jurídica es simplemente hacer una organización en un grupo de creyentes, hacer una organización con un nombre denominacional. Y Dios aborrece eso, eso es fuera de la palabra de anticristo. Ahora, terminando esto, hermanito Jonathan, mira, dicen que el profeta tenía personería jurídica, falso, él no tenía, ¿por qué? Porque la primera enmienda de la nación de Norteamérica, de los EEUU, de los Estados Unidos, prohíbe al Senado, legislar y hacer una ley que reconozca a un grupo como una iglesia. Estados Unidos todavía tiene la primera enmienda, búscala tú, la primera enmienda de los Estados Unidos prohíbe a la Cámara, al Senado, digamos, legislar para hacer una cosa como el tema de la personería jurídica, ¿ya? Porque la personería jurídica acá en Chile es reconocer que el Estado reconoce a un grupo religioso como una iglesia. Y al Estado no le importa cuánta iglesia haya, metodista, pentecostal, bautista, porque el Estado está metida en la Jezabel, que es la gran ramera, tú entiendes eso. Entonces, pero en Estados Unidos no, los padres peregrinos, los primeros colonos, ¿cierto? Hicieron eso por libertad de religión. Entonces, la primera enmienda prohíbe redactar estatutos. Mira qué locura, se han metido los hermanos. La primera enmienda de los Estados Unidos ya le prohíbe, digamos, hacer una ley para reconocer un grupo religioso. Por ejemplo, reconocer al hermano, la iglesia del hermano Branham como una iglesia. No es así. Lo que tenía sí el hermano Branham, el profeta de Dios, él tenía sí un registro de iglesia, que es otra cosa. El registro de iglesia no compromete la palabra de Dios, porque es un registro. Entonces, por ejemplo, si tú eres, hermano Jonathan, un pastor, ¿ya? Y tú quieres registrar tu iglesia en los Estados Unidos, tú tienes que ir donde un juez. Y le dices al juez, juez, mira, nosotros estamos trabajando, somos una congregación y nosotros somos cristianos, ¿ya? Y estamos trabajando acá en la Quinta Avenida con Penn, bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que queda registrado? Es la dirección, digamos, para que se sepa que allí en ese lugar hay una iglesia de creyentes. Y frente a las autoridades, al ayuntamiento o al municipio, ¿qué es lo que tienen que hacer ese grupo de hermanos? Seguir simplemente las directrices del municipio. ¿Qué es lo que pide la municipalidad? Pide que, primero que todo, en Estados Unidos tienen que tener un estacionamiento. No se pueden estacionar en la calle, entiendo. No, tienen que tener un estacionamiento. Las puertas de la iglesia tienen que abrirse hacia afuera. Todas las instalaciones eléctricas tienen que estar correctas y eso. Entonces, son algunos requisitos, pero que pide el municipio, requisitos con respecto al edificio, con respecto al estacionamiento, con respecto a la electrificación, todas esas cosas, ¿ya? Con respecto al tema de los ruidos.
Bueno, pero no se meten en el tema espiritual, y esto que quede muy claro, hermano, no se meten en el tema espiritual, digamos, el gobierno de los Estados Unidos y no les dice ya, nosotros lo vamos a reconocer a ustedes, pero tienen que tener una mesa directiva, un presidente, redactar estatuto, redactar jerarquía y ponerse un nombre. No, eso no existe, no existe en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí existe la personería jurídica privada, digamos, pero no es reconocido por el Estado, porque el Estado no se presta para esas cuestiones hasta ahora, pero eso va a cambiar. Entonces, claro, uno puede tener una personería jurídica privada para hacer un club de fútbol. Ya cualquiera puede hacer un club de fútbol o un club no sé, pues un club del juego a la rayuela, por ejemplo, ya, o tener una personalidad jurídica deportiva. Bueno, ese es el mundo. Ya, pero eso aplicárselo a la iglesia no. Y eso no lo tenía el hermano Branham, él tenía solamente el registro de iglesia. Entonces, hermano mío, mira, eso es, en el fondo, eso es. Los hermanos, acá en Chile, para que tú sepas, yo he querido conversar con los pastores en una reunión amplia, y con pastores y hermanos, hablar acerca de este tema, pero no lo quieren, hermano, no lo quieren, no sé, no se atreven. Uno de los líderes de acá, los más ancianos, uno de los pastores más ancianos, yo conversé con él y él no quiere nada, no quiere saber nada de esto. Y la verdad que me colgó el teléfono, hermano, me colgó, me dijo, si usted sigue hablándome de eso, de la organización o la personería jurídica, yo le voy a cortar. Y bueno, y yo le dije, hermano, sabe, hermano amado, bueno, quizás no va a tener otra oportunidad de hablar con usted. Y déjeme decirle lo último, que yo le dije a ese pastor, le dije, hermano, mire, el hermano Branham no tenía la personería jurídica, y pum, ahí me cortó. Entonces, hermanito Jonathan, es eso. La personería jurídica compromete la palabra de Dios, es anti-escritura, anti-biblia. Y te repito por qué. Porque forma jerarquías, porque se redactan credos y porque se ponen nombres de denominación, de cualquiera que sea el nombre, y forman una organización. Y el espíritu del anticristo es organización y denominación. Si tú lees el primer sello, te vas a dar cuenta de eso. Y la personería jurídica, termino diciendo eso, que el único beneficiado, gran beneficiado del pastor, hermano, el ministro, porque, repito, recibe ayuda del Estado y también es honorado o es reconocido por el Estado como un sujeto importante. ¿Ya? Y eso es todo, ese es el tema. ¿Qué pregunta te surge, hermano mío? Mire, igual uno quede más claro también un poco, porque eso siempre ha estado como en debate. Como No sé, hay hartos hermanos que están así medio confundidos con eso. Claro, es que no se ha hablado abiertamente, hermano, no se ha hablado abiertamente con la escritura y con el mensaje, pero continúa, te escucho. Sí, bueno, más que nada quedar claro también, porque uno quiere quedar claro también en las cosas de Dios también, porque de repente uno siempre le pide estar bien, pero si uno está congregándose equivocadamente, porque uno va donde está el mensaje con los folletos del hermano Branham y que se hable el mensaje ahí, pero si están con la persona jurídica uno queda medio confundido. Sí, hermano, mira, hermanito amado, mira, yo le dije a la hermanita Maritza, no voy a mencionar apellidos porque esto queda grabado, a la hermanita Maritza y a la hermanita Tatiana, yo les dije que se congregaran en un cierto lugar, porque yo no sabía que ellos tenían personería jurídica. Pero cuando supe, yo tengo que ser honesto porque, hermano, mira, si uno no avisa de lo malo, uno es culpable de no avisar a los hermanos de lo malo y la sangre de los hermanos está sobre uno. Entonces claro, yo le dije, yo la verdad le dije a la hermanita Maritza, y le dije a Tatiana, ya no, yo no sabía que cuando les dije a ustedes que se congreguen allá, que vayan, que es el lugar que a mí más me agrada de Santiago, digamos, ya, vayan allá porque los hermanos están bien, están bajo la inspiración, ¿cierto? Porque hay una inspiración dentro del mensaje, pero es evidente. Entonces está muy bien. Pero cuando supe
que tenían el tema, porque lo conversamos con él, este pastor, que es muy... Yo lo aprecio mucho, lo considero un amigo, lo aprecio mucho, pero cuando vi que tenían eso, lo conversamos y bueno, y hay una conversación pendiente, pero como la tienen, yo le dije a la hermanita Maritza, no, ustedes no se congreguen porque lo vamos a conversar con más profundidad. La verdad, hermano, es que la palabra de Dios es una semilla y a la semilla no se le puede agregar ni quitar porque no se reproduce. Si a cualquier semilla tú le agregas algo o le quitas algo, esa semilla, por más que caiga a la tierra en profundidad de tierra y tú abones la tierra, no se va a reproducir. Entonces, para mí, te lo digo con toda franqueza, los grupos, hasta en el mensaje, evidentemente, que tengan una palabra alterada, una semilla alterada, no va a haber reproducción, no va a haber una manifestación, digamos, de lo que estamos esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces eso es, hermano mío, mira, yo ya quedó grabado esto, 40 minutos de grabación, quedó grabado, yo te la voy a mandar a ti después a tu WhatsApp para que tú lo estudies, tú lo estudies. Sí, estaría bueno. Y sí, y yo también hice un folleto por la gracia del Señor hace muchos años atrás, un folleto acerca de lo que es la personería jurídica, lo que es la organización, lo que es la denominación, con las citas de la Biblia, pero también las citas de las edades, del libro de las edades de la iglesia y del libro de los 7 sellos, y también de muchos mensajes predicados por el hermano Branham. Entonces, y ese libro, el Señor, la verdad que nos permitió la gracia de poder distribuirlo a diferentes pastores acá en Chile y a diferentes pastores de fuera de Chile también. Y en ese libro, en ese librito, pequeño libro, folleto, recopilación de citas, ¿ya? Que iluminan acerca de este tema, se escribió lo siguiente, decía, hermano, si usted encuentra en cualquier parte de este folleto algún error, por favor comuníquemelo, digamos, hágamelo saber, porque yo no quisiera estar, digamos, inocentemente en un error, ¿ya? Entonces, hermano, han pasado muchos años y esos folletos han ido para un montón de partes, hermano. Te lo digo de verdad, hermano Jonathan. Y nunca, jamás, nadie, ninguno de ellos, nunca jamás tomó el teléfono o dijo alguna cosa al respecto. Entonces, mira, ese folleto va a condenar a muchos hermanos, es cierto, hermano. Las citas más bien que están en ese folleto, que no son nuestras citas, son las citas de la Biblia y las citas del mensaje. Las citas que están en las edades de la iglesia, en los 7 sellos también, y que están en diversos mensajes que predicó el hermano Branham, que hablan en contra de la organización y en contra de la denominación. Y cómo se infiltró el anticristo, digamos, y Satanás en la iglesia a través de lo que es la doctrina de los nicolaitas, que es lo que te explicaba, la doctrina de Balaam, que es sustitución, y las falsas enseñanzas de la profetisa Jezabel, que es este tema de la personería jurídica, porque la primera que se organizó, la primera iglesia, por así decirlo, que se organizó el año 325, fue la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y las hijas se copiaron, ¿cierto?, del año 1520 para adelante, se empezaron a copiar de su mamá, y hoy día está a punto de cumplirse y se está cumpliendo la profecía que las hijas regresan a su mamá para hacer la Confederación Mundial de Iglesia, que es la imagen de la bestia. Eso, hermano mío, yo te voy a pasar ese folletito para que tú lo estudies y cuando vaya a tu casa, ya, bueno, evidentemente que nos vamos a reunir ahí con las hermanas, ya, y espero que estés tú también, y lo vamos a ver esto detalladamente con la Biblia y el mensaje del hermano Branham. ¿Te parece, hermano? Sí, pues, hermano. Sí. Ya, mi hermanito amado, Dios te bendiga, un abrazo grande de amor fraternal y muy luego voy a estar por la casa de ustedes. Ya, pues, hermano Jaime. Bien. Un gusto, muchas gracias por todo, por esta aclaración también, y ahí vamos a estar viéndolo si Dios lo permite. Perfecto. Shalom. Shalom, mi hermano. Un abrazo. Shalom. Un abrazo. Muy bien, eso es. Ahí acabamos de cortar. Y eso es, queridos hermanos y amigos,
Eso es lo que es la organización y la denominación. La verdad que la organización y la denominación están reprobadas por Dios. No reprobadas por, digamos, por algún hombre, no, no, no. Dios las reprobó y la verdad que no hay ninguna denominación que pueda salvar a otro, ¿ya? Lo que sí existe es el fervor denominacional, que los hermanos inocentes que están en las diferentes organizaciones, como aman a los hermanos que están ahí, ellos empiezan a amar también el sistema organizado y luchan por hacer crecer ese sistema o su iglesia o su denominación, pero no luchan, pierden el norte con predicar el Evangelio en su pureza, ya de que realmente somos todos hermanos, de que no debemos tener credos, ni dogmas, ni separaciones, ni menos organizaciones, porque la organización separa la hermandad. Las denominaciones separan a los hermanos. Una denominación no puede tener compañerismo con otra porque, bueno, porque hay problemas. Y eso es, hermanos, un abrazo para ustedes y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga.